Rudolf Steiner había realizado una extraordinaria investigación sobre los mundos invisibles, una investigación que lo llevó mucho más allá de lo que la ciencia común podía ver, mucho más allá de lo que la gente común podía percibir. Y a través de esta profunda exploración de los reinos espirituales, a través de décadas dedicadas a perforar los velos de la ilusión material ordinaria, había descubierto algo que era absolutamente inquietante y extraordinariamente importante. Algo de lo que prácticamente nadie en la humanidad común era realmente consciente. Y lo que había descubierto era esto, que había personas a tu alrededor, personas que conocías, personas con las que pasabas tiempo regularmente, personas que considerabas amigos o relaciones, que literalmente estaban drenando tu energía, literalmente estaba extrayendo su fuerza vital, literalmente te estaba debilitando silenciosamente sin que te dieras cuenta de lo que estaba sucediendo. Y este proceso, esta extraordinaria pérdida de energía, era algo mucho más real, mucho más significativo, mucho más dañino de lo que la mayoría de la gente jamás había comprendido o siquiera podía imaginar. Cuando profundizabas lo suficiente en los reinos espirituales, cuando penetrabas genuinamente más allá de los velos de la ilusión material ordinaria, podías ver claramente lo que realmente estaba sucediendo entre las personas. El flujo de energía se volvió visible y palpable. Se pudo observar cómo se transfería la energía de una persona a otra con extraordinaria precisión. Se podía ver muy claramente cuando alguien estaba ofreciendo energía, energía amorosa, energía de apoyo, energía de verdadero cuidado y compasión. Pero igualmente visible era lo contrario, cuando alguien literalmente extraía energía de otra persona, absorbiendo fuerza vital, debilitar deliberada o inconscientemente a esa persona. Lo que Steiner había visto, a través de investigaciones muy extensas, era que este fenómeno era mucho más común, mucho más extendido y mucho más dañino de lo que prácticamente cualquier persona de la humanidad común había comprendido o era consciente. Varias categorías distintas de personas agotaron su energía. Primero estaban aquellos que eran conscientemente vampíricos, aquellos que deliberadamente, con clara intencionalidad, extraían energía de otras personas. Este tipo era raro pero realmente peligroso. Eran personas que habían desarrollado la capacidad, a menudo mediante prácticas deliberadas de las llamadas artes oscuras o mediante un desarrollo distorsionado, de extraer fuerza vital de otras personas. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. La intencionalidad fue deliberada al hacerlo. Pero según Steiner, este tipo era relativamente raro en la población general. Mucho más común, mucho más insidiosa y mucho más dañina era la categoría de drenadores inconscientes. Personas que estaban consumiendo energía de forma totalmente involuntaria. Personas que extraían fuerza vital sin entender realmente lo que estaban haciendo. Personas que silenciosamente te debilitaron simplemente por cómo operaban en el mundo. Una característica fundamental definía a quienes drenaban energía, una profunda cualidad de vacío interior. Estaban internamente vacíos, profundamente vacíos. No tenía fuente de energía propia. Y por ello, necesitaban constantemente extraer energía de otras personas para sentirse, aunque sea mínimamente completos. Para poder sentirme aunque sea vagamente completo. En la mayoría de los casos, ni siquiera era consciente de esto en un nivel normal. Creían que estaba siendo amigable, sociable y normal, pero lo que realmente ocurrió fue un drenaje constante. Una extracción ininterrumpida de fuerza vital de cualquiera que estuviera a su alrededor. Patrones de comportamiento muy específicos permitieron reconocer con precisión a los drenadores. Una de las principales fue que estas personas te hacían hablar de ellas constantemente. Centraron la conversación en sus propios problemas, sus propias dificultades, sus propias situaciones e inquietudes personales. Cuando intentaste hablar sobre ti mismo, cuando empezaste a compartir tus propias experiencias o luchas, encontraron formas muy inteligentes y sofisticadas de devolver la conversación a ellos, para hacerles esto otra vez, reorientar la atención hacia donde querían que estuviera. Mientras hablabas, mientras ofrecías tu atención, tu genuina preocupación, tu energía empática, literalmente te estabas agotando. Su energía fue extraída de una manera muy sutil pero muy real. Su fuerza se fue debilitando progresivamente. La sensación de que se te agotaba la energía tenía una cualidad física muy real y palpable. A menudo te sentías literal y físicamente agotado después de estar con alguien que continuamente consumía tu energía, debilitado a nivel corporal, como si todos ustedes, todos los suyos fueran sangre vital, había sido extraída completamente. Esta no era una imaginación común y corriente, no se trataba simplemente de una cuestión psicológica o emocional, era una realidad espiritual real y muy concreta.
fue una transferencia de energía que ocurrió literalmente en dimensiones que la ciencia material ordinaria no podía medir. Entonces, cuando prestabas atención genuina, cuando notabas cómo te sentías después de estar con ciertas personas, podías reconocer un patrón claro e inconfundible. Podía identificar muy claramente quién estaba literalmente drenando su energía. Las enseñanzas absolutas surgieron cuando Steiner exploró lo que realmente sucedía con los drenadores de energía a un nivel muy profundo. Identificó varias personalidades que estaban particularmente predispuestas a drenar la energía de los demás con constancia y regularidad. Las personas narcisistas siempre estuvieron totalmente centradas en sí mismas de una manera muy exclusiva. Un sentido extraordinariamente exagerado de importancia les impedía darse cuenta de su profundo vacío interior. Necesitaban constantemente una validación continua, una admiración infinita y una atención perpetua. Cada validación recibida, cada admiración extraída, cada atención obtenida, todo esto fue energía que literalmente vino de otra persona y fue absorbida por ella por completo. Los críticos crónicos formaron otra categoría muy distinta y muy reconocible, a aquellos a los que juzgaba constantemente con dureza. Eso te señaló lo que estaba mal contigo, lo que debías hacer de manera diferente, lo deficiente o inadecuado que eras en todos los sentidos. La crítica genuina, cuando no se basa en un amor verdadero o una preocupación genuina, funcionó como un ataque espiritual muy real. Era una forma muy eficaz de extraer energía. Inconscientemente, la persona estaba tratando de elevarse deprimiéndole mucho. Intentó sentirse mejor haciéndote sentir progresivamente peor. Él restableció su deficiente sentido de poder, humillándote profundamente. Los demandantes crónicos extraían energía de una necesidad constante, perpetua e incesante. Constantemente pedían todo tipo de cosas. Dependían de usted para satisfacer necesidades aparentemente interminables y cada vez mayores. A través de esta dinámica tan específica, literalmente estaba drenando su energía continuamente sin parar. Constantemente les ofreciste energía, constantemente les diste, constantemente los apoyaste en todos los sentidos. Este ciclo, dar sin recibir nada a cambio, fue extraordinariamente desalentador en múltiples niveles. Aquellos en modo de víctima perpetua crearon un drenaje emocional muy significativo y muy dañino. Se quejaba constantemente de sus circunstancias, habló con gran detalle de sus interminables problemas, ofrecía una narrativa continua de total impotencia y completa incapacidad. Cuando escuchabas a alguien en este estado, cuando escuchabas continuamente acerca de sus interminables problemas, también entrabas en ese estado muy gradualmente. Su vibración se redujo muy profundamente. Su energía fue drenada de una manera muy sutil. En un nivel energético muy profundo, lo que realmente estaba sucediendo era algo muy específico, muy real y muy mensurable. La persona creó una especie de gancho o cordón energético sujeto a ti con mucha firmeza. Fue como si creara una conexión muy real que permite un flujo continuo de energía desde usted hacia ellos sin interrupción. A menudo ni siquiera eras consciente de este cordón tan real. No sabía que él estaba allí de manera muy persistente. Pero estaba allí, y su energía fluía continuamente a través de él hacia esa persona incesantemente. Cuanto más tiempo estuviste cerca, cuanto más interactuaste con él, más fuerte se volvió progresivamente este cordón. Continuamente se le agotaba más energía. Se produjo un efecto compuesto muy significativo durante el tiempo de exposición. Si estabas con alguien drenando tu energía durante mucho tiempo, si estabas cerca de esa persona con frecuencia, eventualmente comenzabas a agotarte por completo. El agotamiento se acumuló muy gradualmente. La vitalidad misma se perdió profundamente. Este agotamiento fue muy real y muy concreto. Tuvo efectos muy reales en su salud física, en su bienestar emocional y en su capacidad para funcionar en el día a día. Las personas que se encontraban crónicamente cerca de los desagües estaban extremadamente cansadas todo el tiempo, constantemente agotado incluso después del descanso. A menudo se enferma de diferentes formas. A menudo no entendían por qué existía este patrón, porque no reconocían el drenaje real que estaba ocurriendo. La protección de drenajes requería técnicas muy prácticas y muy efectivas basadas en un conocimiento profundo. Establecer límites claros e inequívocos era absolutamente fundamental para su supervivencia energética. Esto significó aprender a decir no de forma clara, definitiva y sin culpa. Sea muy claro y muy específico sobre lo que estaba dispuesto a hacer y lo que no estaba absolutamente dispuesto a hacer bajo ninguna circunstancia. Los drainers se basaban fundamentalmente en el hecho de que eras muy amable por naturaleza, muy compasivo por esencia, muy reacio a decir que no por temperamento. Cuando comencé a establecer límites claros y muy firmes,
Cuando comencé a decir no de manera clara y consistente, creé una barrera muy efectiva y muy real contra esta fuga continua. El trabajo energético específico y muy enfocado ofreció otra capa muy importante de protección contra los drenajes. Podrías aprender técnicas muy prácticas para fortalecer tu energía de una manera muy notable, para crear una protección muy sólida a tu alrededor. La meditación muy constante y enfocada funcionó extraordinariamente bien para este propósito. La visualización específica y muy detallada, visualizar una luz muy clara y brillante a tu alrededor o un campo protector muy denso e impenetrable, fue de gran ayuda. Un trabajo muy intencionado con elementos como el fuego o el agua, elementos que tenían cualidades purificadoras y protectoras muy poderosas, crearon un escudo genuino muy resistente. Cuando desarrollaste estas prácticas de manera muy consistente, cultivaste una fuerza energética muy considerable, que te hizo mucho menos vulnerable a cualquier tipo de agotamiento. El extraordinario poder de la conciencia no puede subestimarse de ninguna manera. A menudo los drenajes se accionan porque no se tiene conocimiento alguno del proceso. Funcionó porque no notabas las señales muy claras. Operó porque no te defendías de ninguna manera. Pero cuando despertaste, cuando realmente tomaste conciencia del patrón, el acto mismo de conciencia comenzó a alterar ese patrón de manera muy efectiva. La completa inconsciencia permitió que este tipo de comportamiento dañino continuara. Una conciencia muy elevada podría detenerlo de manera muy efectiva. Entre una compasión verdadera y muy profunda y dejarse completamente agotado, era una distinción fundamental que Steiner enfatizó con gran urgencia. Podrías ser compasivo con alguien, cuidar realmente de alguien, sin permitirle que drene tu energía de una manera completamente destructiva. La verdadera compasión no significaba dejarse destruir por completo. No significaba sacrificar su propia salud de ninguna manera. No significaba permitirles destruirte por completo en nombre de una bondad retorcida. Significaba cuidarse muy diligentemente, proteger su propia energía de manera muy efectiva, ofrecer apoyo, pero de una manera sostenible y muy saludable, de una manera que no te debilite progresivamente. Las personas crónicamente agotadas a menudo llevaban un patrón interno muy profundo y muy problemático que Steiner identificó con precisión. Steiner había visto este patrón repetirse muchas veces en personas de diferentes orígenes. Creían profunda e internamente que no eran dignos de protección de ninguna manera. Sentían muy fuertemente que debían estar sacrificándose continuamente y sin parar. Creían muy intensamente que tenían que estar dando constantemente para merecer cariño. Sentían muy sinceramente que no merecían cuidarse ni priorizar sus necesidades. Este patrón interno muy profundo, esta creencia interna muy arraigada, atrajo a los drenadores hacia ustedes como un imán muy poderoso. Drenadores podía sentir esto muy claramente de forma intuitiva. Sintieron esa vulnerabilidad muy profunda. Sintieron esa extrema disposición a sacrificarse para complacer. Por lo tanto, se sintieron atraídos hacia ti magnéticamente. La transformación de este patrón interno tan dañino fue absolutamente posible y muy transformadora. Tenías que empezar a comprender tu propio valor muy profundo. Necesitaba empezar a creer con convicción que era digno de una verdadera protección. Necesitaba empezar a creer muy sinceramente que su energía era valiosa y no debía desperdiciarla en desagües que no la merecían. Cuando comenzaste a internalizar esto muy profundamente, cuando comenzaste a creer esto en el nivel más fundamental, el patrón podría comenzar a cambiar de manera muy significativa y muy rápida. A menudo empezaste a atraer a diferentes personas. A menudo empezarías a tolerar con mucha paciencia el comportamiento dañino de los drenantes. Las razones compasivas explicaron por qué algunas personas estaban consumiendo energía, aunque fuera de forma involuntaria y no intencionada. A menudo actuaban de esta manera porque estaban internamente vacíos muy profundamente. No tenía ninguna fuente de energía propia. Por lo tanto, necesitaba constantemente extraer energía de otras personas para sentirse mínimamente completa o viva. Este vacío interior tan profundo era a menudo el resultado de heridas muy profundas y muy espirituales, tan viejo, de traumas muy graves ocurridos en vidas pasadas, de desconexión muy profunda con la propia alma. En este sentido tan específico, Steiner mostró compasión incluso por los drenadores muy dañinos, porque a menudo ellos mismos eran víctimas de ellos. Pero esto nunca significó que debías dejarte destruir por completo. Significó comprender el patrón muy profundamente, tener una compasión muy sincera, pero establecer límites muy claros y muy firmes. Reconocer si uno mismo era un drenaje requirió una honestidad brutal y muy dolorosa consigo mismo. Si notabas claramente que las personas a menudo se sentían agotadas después de estar contigo, si notabas muy consistentemente que las personas se alejaban de ti o te evitaban,
A menudo era una señal muy clara de que tú mismo eras un drenador muy eficaz. Esto nunca fue motivo de condenación personal severa ni de vergüenza extrema paralizante, pero fue absolutamente motivo de un despertar muy profundo, para una comprensión profunda de sus patrones. Empezar a hacer un trabajo interior muy intenso que pueda cambiar esto total y muy radicalmente. Prácticas específicas y muy enfocadas te permitieron regenerar tu energía de manera muy completa si habías estado muy agotado. El tiempo real en la naturaleza funcionó extraordinariamente bien para la restauración. La naturaleza tenía su propia energía vitalizada muy potente, y cuando estaba en contacto genuino con ella, cuando absorbía su energía muy conscientemente, comenzaba a restaurar su propia energía muy rápida y notablemente. La meditación verdadera, profunda y muy constante ayudó de manera muy significativa. Movimientos como el yoga muy consciente o el tai chi muy concentrado podrían regenerar tu energía de forma muy considerable. El verdadero sueño y un descanso muy profundo, porque durante el descanso el cuerpo realmente podía regenerarse completamente en múltiples niveles, era absolutamente esencial. Cuando hacías estas cosas de manera consistente, cuando invertías muy seriamente en tu propia regeneración, a menudo comenzabas a restaurar tu energía de manera muy progresiva. Señales muy claras indicaban que estabas siendo drenado de forma crónica y muy perjudicial. Había signos físicos muy evidentes: cansancio persistente que no desaparecía, enfermedades crónicas y recurrentes, falta de vitalidad en todo momento. Había signos emocionales muy evidentes: depresión sin motivo claro, ansiedad sin causa aparente, sentimiento de desesperación que regresaba. Había señales muy claras en la mente: confusión perpetua, dificultad muy constante para concentrarse, falta de claridad mental. Había señales muy reales del espíritu: una desconexión muy profunda, una falta absoluta de propósito, una sensación de vacío que no se llenaba. Cuando notaste muy claramente estos múltiples signos en ti mismo, cuando observaste este patrón tan consistente, a menudo fue una indicación muy precisa de que una o más personas en tu vida te estaban agotando crónicamente. Se produjeron consecuencias muy graves y muy dañinas cuando permitiste que los desagües funcionaran libremente en tu vida sin ninguna resistencia. Cuando te estaban agotando constantemente la energía, cuando te debilitaban constantemente, eso podía tener efectos muy profundos en tu salud física, en tu bienestar emocional, en tu capacidad muy real de evolucionar espiritualmente y crecer. A menudo te cansabas tanto que no podías funcionar normalmente de ninguna manera. Estaba constantemente cansado, incluso después de descansar. Estaba constantemente enfermo de diversas infecciones. Estaba constantemente deprimido sin ninguna razón clara. A menudo ni siquiera entendía por qué existía esto, porque no reconocía la causa real, que era el drenaje continuo e incesante de energía. Las reacciones muy predecibles de los drenadores cuando empezaste a restablecer límites fueron absolutamente esperadas y muy consistentes. A menudo, cuando empezaba a decir que no muy claramente, cuando empezaba a proteger su energía de forma muy activa, se enojaban mucho. Estaba profundamente ofendido. Intentó hacerte sentir culpable muy intensamente. Esta era una estrategia muy clara, una forma muy sofisticada de intentar llevarte de vuelta a la posición en la que él podía agotarte continuamente. Cuando te sentías culpable, cuando sentías que debías sacrificarte, eras mucho más vulnerable al agotamiento. Entonces había que estar muy preparado para esto. Tenía que estar muy dispuesta a tolerar la incomodidad emocional de decir que no. Se podría desarrollar una cualidad muy específica de vacío como protección muy eficaz contra drenajes de cualquier tipo. Nunca debes intentar luchar contra ellos agresivamente. Nunca debes intentar atacarlos, pero sería muy deliberadamente desarrollar una cualidad muy clara de no compromiso. Una cualidad de vacío energético, donde tu cordón energético no podía aferrarse a nada de ninguna manera. Una cualidad de no receptividad, donde el drenaje no podría realizarse de manera efectiva. Esta técnica del vacío a menudo logró ser extraordinariamente efectiva, porque los drenadores necesitaban una participación muy activa, necesitaba una reacción emocional, necesitaba su atención muy concentrada. Cuando no les ofreciste esto, cuando quedó vacío, a menudo se alejaron para buscar una fuente más fácil. Las verdaderas relaciones funcionaban en esencia de manera muy diferente. Cuando había una verdadera conexión de amor muy profundo, había un flujo mutuo de energía muy genuino. Hubo mucho toma y daca genuino. Hubo un equilibrio muy natural. Pero cuando estabas en una relación agotadora, cuando era muy unilateral, a menudo era una señal muy clara de que no era una relación verdadera. No se basó en el amor verdadero.
Por lo tanto, lo más compasivo que puedes hacer es reconocer honestamente esto y dejar de lado esa relación. Porque permanecer en él, permitir que siguiera drenándose, no ayudaba a nadie. No te estaba ayudando. No les estaba ayudando. Pero dejarlo ir, suave y claramente, fue al final más honesto, más veraz y más compasivo. Identificar patrones en tu propia vida requirió una atención muy cuidadosa y observadora durante mucho tiempo. Cuando comenzaste a prestar atención constante, cuando observaste muy de cerca quién te dejó con energía y quién te dejó agotado, pudiste ver con mucha claridad y muy rápidamente. Las personas que nutrieron su energía tuvieron un efecto muy diferente y muy positivo. Las conversaciones con ellos te dejaron vivo y lleno de energía. Las interacciones renovaron su vitalidad de manera muy notable. Su presencia elevó vuestra vibración muy claramente. Por el contrario, ciertos individuos tuvieron un efecto muy opuesto y muy dañino. Estar cerca de ellos te dejaba agotado muy rápidamente. Las conversaciones con ellos te agotan demasiado. Su presencia disminuyó su energía de manera muy visible. Un trabajo interior profundo podría transformarlo todo muy rápida y radicalmente. Cuando empezaste a comprender genuinamente tu propio valor, cuando empezaste a creer muy sinceramente que eras digno de protección, los cambios comenzaron a producirse en cascada. Su cuerpo respondió diferente de una manera muy notoria. Su energía cambió muy palpablemente. Su presencia se volvió diferente de una manera muy clara. Los drainers podían sentir esto de manera muy intuitiva y, a menudo, se alejaban en busca de objetivos más receptivos. Las personas que antes lo agotaban lograron empezar a tratarlo de manera diferente. Su vida logró comenzar a reorganizarse de manera muy radical en torno a esta nueva comprensión. Una verdad extraordinaria que Rudolf Steiner estaba revelando con una urgencia muy clara. Había gente a su alrededor, literalmente drenando su energía continuamente. Literalmente estaba extrayendo su fuerza vital. Literalmente te estaba debilitando en silencio y sin que te dieras cuenta. A menudo ni siquiera eras realmente consciente de lo que estaba sucediendo o de cómo operaba. A menudo simplemente te sentías inexplicablemente agotado después de estar con ellos. A menudo no podías entender muy claramente por qué estabas tan cansado, tan débil, tan progresivamente agotado, pero ahora lo sabías muy claramente. Ahora realmente lo entendiste. Ahora pude empezar a hacer algo muy efectivo y duradero al respecto. Nunca fue cuestión de ser una mala persona para reconocerlo y establecer límites muy necesarios. No se trataba de ser cruel o insensible. No se trataba de abandonar cruelmente a alguien, pero era una cuestión muy fundamental cuidarse realmente a uno mismo. Proteger tu propia energía muy en serio. Reconocer que tu energía era valiosa y no debía desperdiciarse en desagües. Cuando realmente te cuidabas a ti mismo, cuando realmente protegías activamente tu propia energía, estabas en una posición mucho mejor para ayudar realmente a los demás. No estabas completamente exhausto, no estabas completamente agotado. Tenías energía para ofrecer. El verdadero significado de todo esto emerge cuando realmente despiertas completamente. Cuando reconociste muy claramente que había personas drenando tu energía, este podría ser un momento de transformación muy profunda. Significaba que realmente estaba empezando a honrarse a sí mismo. Significaba que realmente estaba empezando a reconocer su propio valor con mucha sinceridad. Significaba que realmente estaba empezando a entender muchas cosas. Sentí profundamente que era digno de protección. Este honor de sí mismo, este reconocimiento de su propio valor, logró cambiar todo en su vida de manera muy radical. Podría transformar completamente sus relaciones. Logró transformar su salud de manera muy notable. Podría transformar su capacidad muy real de vivir una vida significativa. Lo que había que hacer ahora era muy claro y muy urgente. Realmente deberías empezar a observar muy de cerca. Realmente deberías empezar a notar muy conscientemente cómo te sientes con diferentes personas. Realmente deberías empezar a identificar muy claramente quién estaba drenando tu energía. El conocimiento era un poder muy absoluto. Una vez que realmente lo supieras, una vez que fueras muy consciente, podrías comenzar a protegerte muy activamente. De hecho, pude empezar a poner límites muy firmes. De hecho, pudo empezar a cuidar de sí mismo de una manera muy diligente que nunca antes había hecho. La llamada final fue muy urgente y muy importante. Realmente necesitabas despertar muy rápidamente a la realidad muy real de los desagües. Realmente necesitaba entender muy claramente cómo se extraía su energía. Realmente necesitaba empezar a protegerse muy seriamente, porque su energía, su fuerza vital muy precisa, era preciosa. Esto era sagrado. Esto debería ser honrado muy profundamente.
Cuando realmente empezaste a respetar esto, cuando realmente empezaste a protegerlo muy seriamente, toda tu vida podría cambiar de manera muy radical. Logró volverse mucho más vitalizada, logró tener mucha más energía. Ella logró volverse mucho más genuinamente tuya. Empezar hoy era absolutamente imprescindible y muy necesario. Observa atentamente, note muy claramente, reconoce muy conscientemente quién estaba drenando tu energía. Protégete muy activamente. Establece límites muy firmes. Cuídate con la seriedad genuina que te mereces. Tu energía importa de una manera muy real. Tu fuerza vital importa de una manera muy genuina. Tu salud importa de una manera muy profunda. Cuando realmente empiezas a cuidarlos, cuando realmente empiezas a protegerlos de los drenadores, descubres que tienes un poder mucho mayor del que jamás imaginaste. Te debilitan silenciosamente, muy real, muy progresivamente, muy profundamente, pero ahora lo sabes muy verdaderamente, ahora lo entiendes muy claramente, ahora puedes empezar a defenderte de forma muy eficaz. Extraordinaria verdad que Rudolf Steiner quería que usted interiorizara muy profundamente. Esto no lo está imaginando. No es una paranoia ordinaria. Esta es una realidad espiritual verdadera y muy tangible. Esta es una transferencia de energía que ocurre literalmente entre usted y ciertas personas. Al reconocer esto, al comprenderlo muy sinceramente, te estás colocando en una posición de poder muy real. Posición de elección muy clara. Posición de control verdadera y muy efectiva. No se trataba simplemente de que esa gente te agotara muy claramente. También fue muy profundo sobre ti mismo. Se trataba fundamentalmente de empezar a comprender realmente tu propio valor. Básicamente se trataba de empezar a creer realmente que tu energía era valiosa. Se trataba de algo muy central, empezar a reconocer realmente que yo era digno de protección. A menudo, las personas que fueron víctimas de los drenajes tenían la creencia muy profunda de que no valía la pena protegerlos. Cuando realmente empezaste a cambiar esto de manera muy radical, cuando realmente empezaste a creer en tu propio valor, todo podría cambiar muy profunda y rápidamente. La esperanza era absolutamente posible y muy accesible, incluso si hubiera estado crónicamente agotado, incluso si lo hubiera permitido durante mucho tiempo, nunca era demasiado tarde para cambiar radicalmente. Nunca era demasiado tarde para despertar profundamente. Nunca era demasiado tarde para fijar límites muy firmes. Nunca era demasiado tarde para empezar a proteger tu propia energía. Una vez que despertaste, una vez que realmente entendiste, comenzaste a actuar de manera muy diferente. Estaba empezando a reclamar su propio poder de forma muy genuina. La extensa y profunda investigación de Steiner sobre los reinos espirituales había revelado esto muy claramente. Tenías toda la capacidad que necesitabas para protegerte a ti mismo de manera muy efectiva. Tenías toda la sabiduría necesaria para reconocer a los drenadores con mucha claridad. Tenías todo el poder que necesitabas para transformar tu vida por completo. Todo lo que tenía que hacer era despertarme de forma muy genuina. Realmente estaba empezando a ver muy claramente lo que estaba pasando. Realmente estaba empezando a responder esto muy en serio. Realmente fue empezar a vivir según tu vida, la verdadera naturaleza y sus verdaderos valores muy profundamente. No esperes más, porque cada momento que te adhieres a esto, porque cada día lo permites, porque cada semana lo toleras, continúas perdiendo tu vitalidad de manera muy gradual y constante. Mientras no estableciera límites muy claros, mientras no protegiera su energía demasiado activamente, el drenaje continuó de manera muy incesante. Día tras día, mes tras mes, año tras año, destruyendo lentamente y muy profundamente tu vitalidad, tu salud de forma muy genuina, tu capacidad muy real para vivir una vida significativa. Pero cuando realmente decides con mucha sinceridad, cuando realmente te comprometes de manera muy genuina, cuando realmente comienzas a actuar con mucha decisión, todo puede cambiar muy rápida y notablemente. La gente empieza a responderte de forma diferente, muy claramente. Empiezas a atraer gente muy diferente. Tu salud mejora muy visiblemente. Tu energía regresa de una manera muy palpable. Tu vitalidad renace de una manera muy notable. Tu vida se transforma muy completamente. Este era el verdadero regalo que Steiner ofrecía a través de esta extraordinaria enseñanza. No fue simplemente una advertencia para asustar. Fue una invitación muy profunda. Fue una invitación muy genuina a despertar de una manera muy real. Fue una invitación a reclamar su poder con mucha sinceridad. Fue una invitación a vivir realmente una vida que fuera verdaderamente tuya, de una manera muy profunda. Esa oportunidad te estaba esperando ahora muy claramente. En este momento tan precioso. Todo lo que tenía que hacer era responder con mucha sinceridad. Te debilitan silenciosamente,
muy real, muy progresiva, muy insidiosa, pero ahora lo sabes muy verdaderamente. Ahora puedes hacer algo muy eficaz al respecto. Y cuando lo hace, cuando realmente toma una acción decisiva, descubre que era mucho más poderosa de lo que jamás había imaginado. Descubre que tu vida puede ser extraordinariamente diferente. Descubre que realmente puedes transformarlo todo de manera muy radical. Las extraordinarias y extensas investigaciones de Steiner revelaron una verdad incómoda que prácticamente nadie quería ver o afrontar. Pero ver con mucha claridad fue absolutamente esencial para su genuina liberación. Ver con mucha claridad era esencial para su verdadera supervivencia. Ver con mucha claridad fue esencial para su verdadera evolución genuina. Porque mientras dormía completamente sobre esto, ignorando los signos muy claros, el drenaje continuó de manera muy persistente, muy profundamente silencioso, constante muy incesantemente, progresivo muy gradualmente. Lo que habías aprendido ahora podría cambiarlo todo de una manera muy radical. Porque el conocimiento era un poder muy absoluto y muy genuino. Una vez que tenías un conocimiento muy sincero, una vez que sabías muy verdaderamente lo que estaba sucediendo, tenías una elección muy clara. Podrías optar por protegerte de forma muy genuina. Podrías optar por establecer límites con mucha firmeza. Podrías optar por honrar tu propia energía y tu propia vida muy en serio. Y esta elección, esta capacidad de elegir realmente, fue extraordinariamente poderosa y muy transformadora. Te esperaban consecuencias muy reales y muy significativas en el camino que elegirías tomar muy conscientemente. Si seguía durmiendo profundamente, si permitía que los desagües siguieran funcionando sin resistencia alguna, su vida seguía un camino de debilitamiento cada vez más profundo, de un agotamiento cada vez más severo, de una desconexión cada vez más completa de tu verdadera naturaleza y de tu verdadero poder. Pero si despertó de manera muy radical, si realmente comenzó a protegerse muy seriamente, la trayectoria fue completamente diferente y muy positiva. Empezaste a volverte muy fuerte. Comenzó a reconectarse con su poder de manera muy genuina. Realmente estaba empezando a vivir muy plenamente. Las dimensiones espirituales que Steiner había investigado exhaustivamente demostraron que la realidad era mucho más compleja de lo que normalmente se percibe en un nivel superficial. Que había inteligencias genuinas y muy reales operando en reinos invisibles, que había transferencias de energía muy reales ocurriendo todo el tiempo de manera muy consistente, que tu bienestar espiritual y tu bienestar material estaban intrínsecamente conectados muy profundamente, que descuidar uno resulta en la degradación del otro de una manera muy inevitable, que preocuparse genuinamente por sí mismo, en todos los niveles reales, fue absolutamente esencial para su evolución. El aprendizaje final que Steiner quería compartir muy sinceramente fue sobre la compasión verdadera y muy profunda. La compasión genuina comenzó contigo mismo de manera muy fundamental. Comenzó con el reconocimiento. Te soy muy sincero en que merecías protección. Comenzó con la comprensión muy profunda de que tu energía era valiosa. Comenzó con la decisión muy clara de honrarse a sí mismo muy en serio. Cuando te honrabas a ti mismo de esta manera tan genuina, cuando realmente te cuidabas muy en serio, eras capaz de ofrecer una compasión mucho mayor a los demás. Pude ayudarlos de maneras que no te debilitaron demasiado drásticamente. Pudiste estar ahí para ellos sin permitir que te destruyeran demasiado severamente. Esta fue una compasión verdadera y muy genuina. La transformación que Steiner ofrecía no era abstracta ni teórica. Fue muy práctico y muy concreto, muy real y muy tangible. Las personas que realmente comenzaron a aplicar estas enseñanzas muy seriamente, que realmente comenzaron a proteger su energía de manera muy activa, informaron cambios dramáticos en sus vidas de manera muy consistente. La salud mejoró muy notablemente. Las relaciones mejoraron significativamente. El sentido de propósito regresó muy claramente. La alegría de vivir resurgió de manera muy notable. Fue como si despertaran de un sueño largo y muy profundo y descubrieran que la luz del sol aún existía muy generosamente. El poder que estaba dentro de ti esperaba con mucha paciencia ser activado de manera muy genuina. Estaba esperando muy sinceramente ser reconocido muy profundamente. Realmente estaba esperando ser usado de manera muy radical. Realmente tenías toda la habilidad que necesitabas, tenías toda la sabiduría que necesitaba profundamente. Tuviste todo el apoyo que necesitabas, tanto a nivel visible como invisible, para transformar verdaderamente tu vida por completo. Pero nadie podría hacer esto por usted de ninguna manera. Este fue su viaje muy personal. Esta era su responsabilidad muy genuina. Esta fue su oportunidad muy preciosa y única. ¿Cómo respondería usted? Era una pregunta absolutamente crucial y muy decisiva.
¿Seguiría durmiendo muy profundamente? ¿Fingirías que esto no es cierto? ¿Permitiría que el miedo lo paralizara por completo? ¿O realmente despertaría de forma muy genuina? ¿Realmente verías muy claramente lo que estaba pasando? ¿Comenzaría realmente a actuar con mucha decisión? Porque esa elección, esa decisión tan profunda, determinaría verdadera y de manera muy radical la calidad de su vida en los preciosos años venideros.